Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El Poder Judicial, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y el Instituto de las Personas con Discapacidad, todas instituciones de la Ciudad de México, les dan la más cordial bienvenida a este encuentro digital sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. Para dar inicio a este encuentro, presentamos a las autoridades que nos distinguen y acompañan en este acto inaugural. Agradecemos la presencia del doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, la maestra María del Carmen Carreón Castro, magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, y la maestra María Sirven Bravo Aguja, coordinadora institucional de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, Asociación Civil. Muchas gracias. Con el objeto de escuchar los mensajes de nuestras autoridades, cedemos en este momento el uso de la palabra a la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Buenas tardes, doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, maestra María del Carmen Carreón Castro, magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, a la maestra María Sirven Bravo, coordinadora institucional de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia AC. También le doy la bienvenida a todas y todas aquellas personas que nos acompañan por este enlace digital. Es un placer tener en esta tarde su asistencia en el acto inaugural del encuentro digital sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, que organiza el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México y el Instituto de las Personas con Discapacidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1 que todas las personas gozaremos de los derechos humanos que están reconocidos en ella. Asimismo, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En este mismo sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece como sus objetivos los de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, así como las libertades fundamentales de nosotras las personas con discapacidad. Estos son el eje que impulsó la realización de este encuentro, que sabemos contará con la participación decidida de muchas personas con discapacidad, que estamos atentas a los temas en cada una de las 7 mesas que conformarán este encuentro. Estoy segura que podemos aportar elementos útiles para la elaboración e implementación de políticas públicas que propicien de manera efectiva el acceso en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad al desarrollo social de esta ciudad, siempre bajo el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género que enfatice como centro de las mismas la dignidad de las personas con discapacidad para su pleno desarrollo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se ha convertido en todo un hito histórico por la manera en que fue construida y a partir de la cual se planteó un cambio de paradigma que consiste de transitar de un modelo médico rehabilitador al modelo social y de derechos humanos que enfatiza la imperiosa necesidad de transversalizar los temas en este encuentro, que en este encuentro hablaremos y trataremos de abordar con la comprensión de los mismos y redimensionar su importancia. Deseo que los resultados de estas mesas de debate se materialicen en acciones claras de responsabilidades para el Estado mexicano, para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que implica el desafío de armonización del sistema jurídico mexicano con la Convención, el desarrollo de apoyos especializados para la toma de decisiones, la creación de mecanismos de acceso a la justicia que tutelen la igualdad material, la implementación de formas de participación que aseguren
la inclusión educativa y laboral, acciones afirmativas y medidas de nivelación para lograr el ejercicio y disfrute de nuestros derechos. Convoco a todas y todos los participantes que estarán en esta plataforma digital para que promuevan en cada uno de sus ámbitos de competencia el conocer y difundir los diferentes y nuevas formas de intervención para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Que sea de mucho provecho y éxito los trabajos que en este evento se desarrollen, porque nada de nosotras sin nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Ahora escucharemos a la maestra María Sirven Bravo Aguja, coordinadora institucional de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, Asociación Civil. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a esta mesa inaugural. Es un honor para mí estar aquí y compartirla con todos ustedes. Desde hace una década, desde Documenta, nos hemos dedicado a defender los derechos de las personas con discapacidad. Y mi intervención de hoy sí me gustaría enfocarla en el contexto de la pandemia del COVID, porque sí creo que la pandemia vino a evidenciar la deuda pendiente que tenemos como sociedad con las personas con discapacidad y los retos a los que nos enfrentamos. Si bien evidentemente la pandemia amenaza a todos y todas en la sociedad, las personas con discapacidad se ven impactadas de manera desproporcional debido a todas las barreras que se reproducen en la respuesta del COVID. A mí me gustaría enfocarme en 4 temas principalmente que como organización nos interesan. El primero es el acceso a la información. El acceso a la información pública, como todos sabemos, es un derecho fundamental para que las personas puedan tomar decisiones informadas en aspectos como la salud, la educación, la justicia, el trabajo. Y esto sirve para diseñar políticas públicas específicas para esta población. Sin embargo, durante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, ha sido un reto. Por un lado, garantizar la información oportuna, clara y veraz sobre la situación de las personas con discapacidad y por otro lado, el garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Tenemos que recordar que los ciudadanos conozcan la información puede salvar vidas. La información salva vidas. La transparencia proactiva nos ayuda a conocer información útil en tiempo real, fidedigno, en formatos abiertos. Tiene que estar en lenguaje sencillo y en lenguaje ciudadano. Esto ayuda a combatir falsas noticias que generan incertidumbre. En un contexto como el que hoy vivimos de la pandemia, es grave no transparentar la información y es grave que si se transparenta no sea accesible para las personas con discapacidad. En esta crisis se intensifican aún más las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a todo tipo de servicios, principalmente, por ejemplo, información sobre salud. Las personas con discapacidad también siguen sufriendo discriminación y barreras para acceder, por ejemplo, a comida, apoyos financieros, para participar, por ejemplo, en la educación en línea o buscar protección contra la violencia. Nos podríamos imaginar la violencia que pueden vivir miles de mujeres con discapacidad que están en aislamiento muchas veces con sus propios agresores. Durante la pandemia, las instituciones públicas no han generado ni difundido información sobre contagios y fallecimientos de personas con discapacidad, más aún si estas se encuentran en psiquiátricos, en centros de salud, en centros de usuarios de drogas o prisiones. Sí creemos que no tener información sobre estas poblaciones hace que se invisibilicen. Y esto hace que no se crean políticas públicas para protegerlas, para voltear a ver a las personas con discapacidad. Entonces es necesario generar datos sobre su situación. Un segundo punto que me gustaría tocar es el acceso a la justicia. Nada más a grandes rasgos, porque sé que se va a tocar en la siguiente mesa, pero la justicia hoy ha sido menos accesible que nunca. Y esto la ha vuelto más opaca, menos transparente. Por eso sí creo que el Poder Judicial
aún aunque el sistema esté siendo en línea, debe ser accesible para todo tipo de poblaciones. Se debe de garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, en las audiencias en línea, que sea accesible para todos. Hoy en día muchas veces los formatos hay que firmarlos ya en línea con la FIEL, con la FIREC. ¿Cómo vamos a hacer que esto sea accesible para las personas con discapacidad? Los órganos judiciales tienen que ser transparentes, pero además que entreguen información con un lenguaje claro y accesible para que todos sepan a dónde acudir cuando necesiten un servicio. En un tercer lugar, me gustaría tocar la situación de las personas con discapacidad en instituciones. El COVID está teniendo un impacto desproporcionado en las instituciones psiquiátricas, en las instituciones sociales y en las instituciones para personas, por ejemplo, mayores, a las que da lugar a altas tasas de infecciones y muertes. Las personas con discapacidad institucionalizadas se enfrentan a un mayor riesgo de contraer COVID debido a las condiciones de salud, a las dificultades para cumplir con el distanciamiento físico entre los residentes y el personal y al abandono por parte de las familias. Las personas con discapacidad viven en instituciones que también corren un mayor riesgo de sufrir violencia a sus derechos. Por ejemplo, por nombrar algunas buenas prácticas que ya se están tomando en otros países en este contexto, en España personas con discapacidad que vivían en instituciones fueron externadas para vivir con sus familias en este contexto del COVID. Aquí en México no solo no se está viendo las posibilidades de externar en caso de que tengan familia, sino mañana en el Senado se va a discutir una ley de salud mental que facilita la privación ilegal de esta población en instituciones cerradas, avalando los internamientos forzados. En un contexto como estamos en una emergencia sanitaria y en cualquier contexto es un retroceso el que se aprobara esta ley de salud mental. Finalmente, el poder hablar sobre personas con discapacidad en prisiones, que definitivamente las personas con discapacidad están sobrerepresentadas en la población carcelaria, en particular las personas con discapacidad psicosocial y las personas con discapacidad intelectual. Y estas corren un mayor riesgo también de infección debido a las condiciones de hacinamiento en las que no es posible nuevamente pues, el distanciamiento físico y la falta de higiene. Alguna de las medidas que se han tomado en otros países con esta población en particular ha sido poner en libertad a las personas que les falta por cumplir muy pocos meses de sus condenas. Por ejemplo, esto se hizo ya en Reino Unido, en Irlanda del Norte. En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia emitió una recomendación para poner también en libertad a las personas en específico con discapacidad. Aquí en México, en los últimos meses, de acuerdo a los cuadernos mensuales que saca el Secretariado Nacional de Seguridad, no solo nos han puesto en libertad a las personas, sino ha aumentado las personas en prisión preventiva. Creo que sí debemos de tomar conciencia sobre estos riesgos que pueden conducir a un impacto desproporcionado. Debemos de concientizarnos sobre el impacto de la pandemia sobre las personas con discapacidad y empezar a implementar algunas buenas prácticas para poder garantizarle los derechos a todas estas personas. Por eso me alegra el evento del día de hoy y bueno, que se va a llevar a cabo a lo largo de varias semanas. Porque tenemos que seguir visibilizando esta problemática y construyendo juntas políticas públicas que sean incluyentes, volteando a ver a esta población. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Coordinadora Institucional de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social. A continuación, escucharemos a la doctora Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero empezar con un pensamiento. Las personas con discapacidad no somos ni tenemos capacidades diferentes. Todas y todos, con o sin discapacidad, tenemos capacidades diferentes. Y sí, somos diferentes, como lo son cada ser humano, que es único y valioso en sus distintas diferencias. Este pensamiento es de Ángela Carolina. Muchas gracias por esta invitación
a la maestra Ruth Francisca. Gracias por estar presente, documenta a través de la maestra María Sirven. Gracias a la magistrada María del Carmen Carrión, que siempre nos apoya en estos temas. Y por supuesto, muchas gracias al magistrado presidente Rafael Guerra, porque siempre es aliado en estos temas y nos apoya cuando trabajamos lo delicado que son los temas de las personas con discapacidad. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a las amigas y amigos aliados que trabajan este tema. Fíjense que yo estuve leyendo en estos días lo que es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social de España. Y quise compartírselos porque me llamó la atención y precisamente voy a retomar un poco lo que comentaba la maestra María Sirven. Esta ley tiene como principal objetivo precisamente la inclusión de todas las personas con discapacidad y se rige por ciertos principios. Solamente voy a hacer referencia a dos principios, la dignidad y la autonomía. Y es decir, que las personas con discapacidad tienen valor en sí mismas y tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a valerse por sí mismas, a una vida independiente. Las personas con discapacidad tienen derecho a decidir sobre su vida, a desarrollar su personalidad y a participar en la sociedad. Y ya hay un principal derecho que se tiene que ejercer y que efectivamente es la protección a la justicia y el acceso a la justicia. Y considero que las instituciones públicas tenemos la obligación de asegurarles esa prestación de ese servicio y que efectivamente se encuentren aseguradas, asegurados todos y cada uno de sus derechos. También, como instituciones públicas, tenemos la obligación de organizar campañas junto con las asociaciones de personas con discapacidad para educar, dar información y formación a todas las personas sobre la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación. Hay que apoyar la inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad. Quiero comentarles que en el Poder Judicial de la ciudad tenemos el Comité para el Fomento, Promoción y Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me toca presidir ese comité, que trabajó también en forma conjunta con el magistrado presidente con sus acciones afirmativas, pero lo que quiero comentarles es que este comité tiene un gran compromiso con las personas con discapacidad, que si ustedes también quieren formar parte, sus opiniones serán muy valiosas para poder seguir avanzando en este tema. El Poder Judicial es un aliado para que todos sus derechos puedan hacerse una realidad. Y termino con esta siguiente frase. El asunto de la discapacidad nunca se entenderá mientras sean ellos, ustedes o aquellos. Solo podrá ser entendido cuando se logre un nosotros. Muchas gracias y sé que será un éxito y estaremos viéndonos varias semanas y acrecentando estos conocimientos que siempre nos hacen ser más valiosas y valiosos como seres humanos. Muchas gracias y enhorabuena. Buena tarde. Agradecemos las palabras de la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México. Enseguida escucharemos a la maestra María del Carmen Carrión Castro, magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, muy buen día. Mi reconocimiento a Indiscapacidad, a su titular, a la licenciada Ruth López, por la iniciativa. De verdad que es un gusto poder ver a colegas y amigos a través de estas plataformas. Estoy segura que va a dar un gran resultado estos trabajos y de veras ver al presidente del Tribunal Superior de Justicia, con quien hemos venido trabajando varias actividades, varias acciones para el fortalecimiento del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, gran aliado. Estoy segura que ahora al frente con la consejera Zamudio de este comité que nos comenta, estoy cierta que podremos seguir sumando acciones y actividades que fortalezcan estos derechos, que se conozcan, que se reconozcan y que no sean vulnerables los derechos de las personas con discapacidad. De gran experiencia es María Sirven con todas las personas que integran Documenta. Creo que es un reconocimiento a esta asociación
que ha venido impulsando el trabajo del sistema de apoyos que debe de tener las personas con discapacidad para que no sean vulnerados sus derechos. De veras, estoy segura que seguiremos dando la batalla para que no sean afectados los mismos. Créanme que para mí es un honor el poder estar con ustedes, pues a pesar de estas restricciones que actualmente tenemos en cuanto a la necesidad de mantener el distanciamiento social y que podemos superar gracias a las facilidades que nos brindan las nuevas tecnologías. No perderé la oportunidad para felicitar a quienes presidirán las actividades en estos días, pues con emoción veo que se trata de grandes mujeres y hombres especialistas en temas de justicia, inclusión, derechos humanos y personas con discapacidad. Serán sesiones muy productivas para las y los que tengan la ventaja de seguirlas, pues ahora, más que nunca, como autoridades nos enfrentamos a retos sin precedentes y me refiero a la situación de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Pues si bien muchas actividades se han paralizado en nuestro país, la lucha por la protección de los derechos nunca. Hemos tenido que adoptar nuevas formas de trabajar, de vivir, de convivir, sin dejar en el rezago lo más importante, que es garantizar que todas las personas tengan acceso a sus derechos humanos. De manera especial, las personas con discapacidad, que de alguna u otra manera muchas veces no pueden exigirlos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Por esta razón, celebro enormemente que sigamos accionando cada quien desde su ámbito de competencia, desde su trinchera, para que las personas con discapacidad en México cada día tengan un acceso más real y tangible a la información, a la justicia, a los servicios de salud, entre otros. Tenemos que seguir implementando instrumentos que incorporen cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias del desarrollo sostenible y que reconozcan la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, y tal y como lo señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues su propósito fundamental es asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos para las personas con discapacidad. Como instrumento jurídico vinculante que obliga a los estados parte a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Específicamente, además, adaptar sus ordenamientos jurídicos para que puedan hacer valer sus derechos, reconociendo su igualdad ante la ley. Es nuestra responsabilidad abonarle a la sociedad los elementos que necesita para fortalecerse, para que nuestro país tenga un verdadero sistema garantista que tutele los derechos fundamentales de manera que nada esté por encima de la protección a los derechos humanos. No podemos olvidar que para lograrlo es necesario que adaptemos distintas medidas y compromisos para emprender acciones determinantes como la implementación de las nuevas tecnologías
y su difusión, capacitación, para que todas las personas puedan hacer uso de ellas y aprovechar su beneficio al máximo. Con voluntad y determinación, estoy segura que podremos generar cambios en las estructuras, tanto físicas como sociales, para que su rediseño sea accesible para todas y para todos. Nos estaremos viendo en esta plataforma y ojalá sigamos generando acciones de protección. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enseguida, solicitamos respetuosamente nos brinde su mensaje y la inauguración formal del evento al doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Gracias, muy amables. Buenas tardes a todos. Celebro mucho el encuentro digital sobre los derechos de las personas con discapacidad. Maestra María Sirvet Bravo, la saludo con aprecio. La licenciada Ruth Francisca López, también la saludo con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Y pues, ¿qué puedo decir de mi amiga María del Carmen? Te saludo, la magistrada. Es un gusto de compartir nuevamente una mesa como esta, como lo hemos hecho. Y desde luego, mi reconocimiento sincero a Blanca Estela del Rosario Zamudio, porque como ustedes lo saben, pues es nuestra consejera aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México y tiene todos estos temas a su cargo. La verdad, mi reconocimiento, Blanquita, te agradezco mucho tu presencia y tu apoyo siempre al Poder Judicial. Esto es para ello, ¿sí? Quiero decirles y quiero dirigirme hacia ustedes en los siguientes términos. Tal vez la humanidad tarde toda su historia en resolver sus diferencias, pero lo que sí está en sus manos es asegurar el futuro de la diversidad. Lamentablemente, ni las fortunas más grandes del mundo, ni los mayores hallazgos de la ciencia, ni las revoluciones de la guerra o la paz nos permiten alcanzar la igualdad. Si no tenemos la voluntad de ser iguales y abrazar nuestra diversidad como una virtud. Por eso, la lucha por la igualdad es una lucha cultural hacia el futuro. Y si bien a veces el horizonte de esa lucha puede fugarse en la distancia, nuestros actos hoy, mañana y en el futuro inmediato son sus armas más importantes. Es así como este encuentro representa un vínculo en el tiempo, ya que lo que hagamos hoy resonará en el futuro. Esta crisis global que enfrentamos nos ayuda a ser testigos de cómo nuestra sociedad vive y convive con sus diferencias. Y a pesar de lo difícil que parezca apreciar nuestra igualdad, más allá de los matices de la raza, el sexo, el género, la religión o el origen, la humanidad es una sola y nos abarca a todos. Este encuentro digital nos permite entender a la diversidad funcional como un paso hacia el reconocimiento de esa igualdad entre los seres humanos. Y apreciar esta igualdad nos permite generar el diseño universal del futuro, de sus calles, edificios públicos y escuelas, de sus instituciones de justicia, orden y progreso, de sus derechos y libertades. A lo largo de estos días vamos a escuchar ponencias sobre la demanda de justicia de las personas con discapacidad, sus capacidades, sobre el trato igualitario y no discriminatorio, sobre el reconocimiento de su vida independiente, su movilidad y sobre el uso del lenguaje no discriminatorio. Sin embargo, aceptarnos como iguales, aún con nuestras diferencias,
requiere aceptarnos como un todo, como una sola humanidad llena de matices, pero que lucha para asegurar su educación, paz y seguridad. Y en este reconocimiento transversal de igualdad, la óptica de los derechos humanos resulta insuficiente para garantizar el respeto efectivo de los mismos, si no estamos dispuestos a armonizar la diversidad funcional de cada uno de nosotros. Damas y caballeros, el tejido social se entreteje para generar recuerdos de épocas y retos superados, pero también de metas futuras. Es momento de incidir en nuestro modo de pensar y de la vida, de generar un cambio auténtico en la sociedad, sus instituciones y generar condiciones de igualdad en armonía con la diversidad. Si ustedes me lo permiten, por esa razón, por ello, y siendo las 12:35 del día martes 28 de julio del año 2020, declaro formalmente inaugurados los trabajos del encuentro digital sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, deseando a todas y todos el mayor de los éxitos. En verdad, muchas felicidades. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Con esto damos por concluido nuestro acto inaugural, agradeciendo la presencia de las distinguidas personas que conformaron este presidium para dar paso a la primera mesa de nuestro encuentro digital sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. Para ello, a fin de dar inicio a los trabajos de la mesa 1 de este encuentro, tendremos el tema de acceso a la justicia de las personas con discapacidad y los ajustes en el proceso. ¿Quiere el nombre de las mesas? Para ello, en esta primera mesa contamos con la presencia del maestro Yaupol Pérez Amaya, magistrado por Ministerio de Ley de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La maestra María Paula Jimena Méndez Azuela, asesora de Derechos Humanos en la ponencia del ministro Javier Lainez Otziek de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la maestra Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora del Programa de Discapacidad y Justicia de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, Asociación Civil. De igual manera, para moderar los trabajos de esta mesa, nos acompaña la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, director general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, a quien en este momento cedemos el uso de la palabra a efecto de que realice la lectura de las semblanzas curriculares de nuestras personas panelistas. Muchas gracias. Daré a continuación inicio a la mesa Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad y Ajustes en el Proceso. Nuestro primer ponente es el maestro Yaupol Pérez Amaya Jiménez. Es magistrado por el Ministerio de Ley de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Azcapotzalco, con la especialidad en Derecho Penal. Posee especialidad en Administración de Justicia en materia civil en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Máster en Derecho Civil y Familiar en la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctorando en la Universidad Panamericana. Es formador de formadores por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, dependiente de la Secretaría de Economía, para preparar jueces de los estados en materia de oralidad mercantil. Conferencista a nivel nacional en juicios orales mercantiles, catedrático en la Universidad Panamericana, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Humanista, Universidad Ciudad Juárez, Chihuahua, Universidad Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, Universidad de Villahermosa, Tabasco, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico,
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha sido juez 17º civil de proceso oral de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como magistrado por Ministerio de Ley de la 7ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia. Adelante, magistrado, él nos va a dar la ponencia, los ajustes del procedimiento en el ámbito judicial. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, licenciada Ruth. Le agradezco la invitación precisamente al Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, a la doctora Rojo Almudena, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, y a todas y todos, muchas gracias por la escucha y por darme la oportunidad de comunicarme en este tema tan importante, precisamente de los ajustes razonables del procedimiento que se tienen que hacer cuando interviene una persona con discapacidad en un procedimiento jurisdiccional. Para ello me atreví a hacer una presentación de unas plantillas de PowerPoint. En la medida que lo vayamos viendo, no son muchas, son pocas, para el efecto de darle sentido a la explicación. Procedo a la presentación. El tema entonces es ajustes al procedimiento en el ámbito judicial. Su servidor, el magistrado llevado por Ministerio de Ley, llevado por Pérez Amaya Jiménez. La generalidad se llama ajustes razonables. Ese es el tema general. El artículo 3º de las definiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hacen referencia a que son aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias que no sean desproporcionadas o indebidas y que se requieran para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Teóricamente se le conoce como la conducta positiva transformada del entorno, la adaptación y el acomodo que se persigue para dar satisfacción a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Es decir, todo procedimiento, toda actividad estatal, por regla general, conlleva una serie de pasos para el efecto de cumplir con el objetivo o finalidad para la cual está creada y diseñada. En el caso concreto, los procedimientos jurisdiccionales para conocer, resolver y ejecutar una sentencia definitiva, prevaleciendo siempre la posibilidad de llegar a un convenio. Para ello, son pasos específicos que marcan los códigos procesales y de los cuales no podemos separarnos. Sin embargo, con la implementación precisamente de los derechos humanos, las reformas constitucionales del 2008, entonces se empezó a tocar el tema de los ajustes razonables. Y precisamente es que el artículo 3º precisamente de la Convención antecitada habla del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y dicen que todos los estados que son partes deben de generar los mecanismos necesarios y asegurar con ello que las personas con discapacidad accedan a la justicia en condiciones de igualdad, a través de ajustes del procedimiento y adecuados a la edad. Ello para el debido desempeño de sus participantes en contradicción con sus contrapartes. Y asimismo dice que los estados partes deben asegurar la capacitación de los integrantes de los poderes judiciales y poderes administrativos, tanto locales como federales, para tener los conocimientos necesarios para esa capacitación, para esos ajustes razonables. Así, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad habla precisamente de estos derechos y estas garantías y se refieren a que todas las personas con discapacidad deben de recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales. Asimismo, deben de contar con auxiliares de la Administración de Justicia, peritos o traductores, intérpretes y traductores para el efecto de una debida comunicación. Ahorita lo vamos a ver con posterioridad, cómo muchos de los problemas que tenemos es la comunicación. Asimismo, habla de que las instituciones de administración y impartición de justicia deben de tener programas de capacitación y sensibilización.
Aquí en la Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura y nuestro señor presidente está muy consciente de ello y hay muchos cursos y programas de capacitación y sensibilización. Y además hay una obligación para los poderes legislativo, esencialmente el ejecutivo, para el efecto de que se den los recursos necesarios para el efecto de llevar a cabo todas estas medidas de ajustes, tanto razonables como de ajustes al procedimiento, y de apoyos a las personas con discapacidad, de aquellas personas que se ven envueltas en un procedimiento. Así, ¿por qué existe una necesidad de los ajustes al procedimiento? Señalan algunos estudios teóricos y algunos diagnósticos sobre derechos humanos que las personas con discapacidad tienen un gran problema de indefensión. ¿Como cuáles? Cuando van a un procedimiento, los juicios normalmente es: te emplazo, tú ves a un abogado y llevamos todo el juicio. Las personas con discapacidad y también las personas que no tienen ninguna discapacidad, todos en igualdad, generalmente no conocen con precisión qué se le está demandando y por qué se le está demandando. Van con el abogado porque tienen un papel y dicen que tienen que contestar la demanda. Ese es uno de los graves problemas, porque la comunicación que existe tanto en la demanda como cuando va el actuario y los emplaza, todo es utilizando términos jurídicos. No se le explica ni se le dice cuál es el problema, sino simplemente se le da la demanda y se le recarga a la persona toda su obligación de acudir con un asesor jurídico para que le explique en qué consiste. Si bien nos va, el abogado le explicará, y si no, simplemente le cobra y procede a la contestación de la demanda. Además, las personas con discapacidad se sienten ajenos al procedimiento y no comprenden ni entienden el tecnicismo jurídico utilizado ya dentro del procedimiento. Simplemente van como observadores sin entender lo que pasa ni lo que sucede, y terminando la diligencia o la audiencia salen y le piden una explicación al abogado. Dependerá la ética del abogado qué es lo que le explica de lo que sucedió dentro de la diligencia o de la audiencia. Tan es así que si hiciéramos un porcentaje de personas con discapacidad que acuden a los procedimientos judiciales, podríamos tristemente darnos cuenta que no van. Entonces surge la discriminación, impunidad y muchos problemas porque la gente no se ve protegida por sus instituciones, y más las personas con algún tipo de discapacidad. Así llegamos al concepto de ajuste al procedimiento, y dice que son las medidas necesarias para lograr que las personas con discapacidad accedan en igualdad de condiciones al derecho al acceso a la justicia. Esas necesidades dependerán de cada persona y independientemente del rol que jueguen durante el procedimiento. Es decir, no se pueden establecer ajustes al procedimiento generales, todos son particulares para el caso concreto. Ejemplos razonables de los que yo he practicado y que se llevan a cabo en el Poder Judicial, que hasta este momento y por desgracia, como lo vamos a ver con posterioridad, son actos aislados. No se ha podido llevar a cabo a través de una generalización de nuestro sistema de impartición de justicia. Uno es los emplazamientos y notificaciones, a que ya hacía referencia con anterioridad. Se le va y se le emplaza, no se le explica, no hay comunicación, solamente se le dice que tiene 9 o 15 días según el procedimiento que corresponda para dar contestación a la demanda. Y en tratándose de materia penal, pues nada más se le dice, en su caso, que se está iniciando un procedimiento o una carpeta de investigación en su contra, todo conteniendo un lenguaje técnico. Entonces, lo que se busca es que exista un lenguaje sencillo, accesible, y evitando el uso de tecnicismos al momento del emplazamiento. Eso es algo que estamos tratando de implementar como sistema, no simplemente como salpicadas de impartición de justicia dentro de los juzgados. Un caso concreto: tuve un problema con una persona con discapacidad visual. Va mi actuaria a emplazarlo, lo emplaza, le da copias de traslado de la demanda y de los documentos, y en la razón actuarial me manifestó que aparentemente tenía un problema de discapacidad visual porque tenía lentes y se veía que no tenía al fondo, no se veía que tuviera sus ojos. Llamé yo al actual y dije: oiga, y si usted vio ese problema, ¿cómo va a leer la demanda para el efecto de dar contestación? Dice: bueno, es que hay pues la ley y lo de siempre, ¿no?
la forma de llevar el protocolo de un emplazamiento me dice esto, bueno, aquí tenemos que hacer un ajuste razonable al procedimiento. Inmediatamente nulifiqué el emplazamiento y la mejor forma de llevar a cabo un ajuste es a través de la entrevista. Me constituí en el domicilio, se llevó a cabo una entrevista, era una persona que efectivamente tenía discapacidad visual, derivado a un asalto y le dispararon y perdió los dos ojos. Y entonces era hace 3, 4 meses, no estaba acostumbrado a esa discapacidad visual, vivía en una pobreza extrema, de vez en cuando un familiar o un vecino le llevaban de comer y sin embargo estaba demandando un juicio ejecutivo mercantil por la firma supuestamente de un pagaré. Me sorprendí de sobremanera porque la firma del pagaré era posterior a que sucedió el accidente donde perdió la vista, pero tenía que llevar el procedimiento. Y como tal, entonces llevé esa junta anterior, esa entrevista, y realicé diversos ajustes. Entonces, el emplazamiento tenía que ser leyendo la demanda y los documentos, mi actuaria, acompañado de una persona que se le pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un visitador con la cual tuvo bien a acompañarnos, pero además giré oficio a la Defensoría de Oficio, valga la redundancia, para el efecto del apoyo jurídico. El defensor me contesta, el director de Defensoría me contesta y me dice, sí, puede sacar cita y se le hace un estudio socioeconómico. Hice mucho coraje y en ese momento le hablé por teléfono, le digo, oiga, no vio en el oficio que era una persona con discapacidad visual, pobreza extrema y que no está acostumbrado a la discapacidad visual de que estamos hablando, vaya, usted manda a una persona que se entreviste con él y que lo asesore jurídicamente en su domicilio. Él no está acostumbrado para trasladarse de un lugar a otro y no tiene familiares cercanos que lo apoyen. Así lo hizo, se presentó. Entonces, con el apoyo de derechos humanos, el apoyo de asesoría jurídica y con mi actuaria leyéndolo absolutamente todo, se hizo ese ajuste a las reglas del procedimiento y por lo tanto contestó la demanda, se le absolvió y se le condenó a la institución bancaria al pago de costas a su favor. Este es un caso concreto, podría emplearme más, pero no se me vaya a acabar el tiempo, tengo otros ejemplos. El desahogo de las diligencias judiciales, también debemos de tener mucho cuidado de realizar las medidas necesarias para que previa entrevista tengamos conocimiento de cómo vamos a llevar nuestra audiencia. Si es una persona con discapacidad motora o visual, nuestro sistema de audiencia tiene que sufrir un ajuste razonable, un ajuste al procedimiento para ver cómo lo vamos a llevar aquí. Un caso concreto de una persona con discapacidad motora, era una persona de nacionalidad china, se operó en un hospital, no digo el nombre aún y cuando sea cosa juzgada, y entró por un problema de apendicitis y salió sin las dos piernas. Perdió las piernas dentro del hospital y a pesar de ello, todo el hospital venía y le reclamaba el pago de los servicios médicos prestados. Esa persona, yo me di cuenta de la demanda que no tenía las piernas, entonces mandé a la actuaria que se llevara a cabo una entrevista con la persona, con un traductor, se llevó a cabo esa entrevista, dijo que sí podía comparecer, porque si no yo me hubiera ido a su domicilio, me dijo que sin problema podía comparecer, se hicieron los ajustes razonables desde la entrada del tribunal para recibirlo, el lugar, las audiencias, actualmente presididas por el señor presidente Rafael Guerra Álvarez, tenemos unas buenas audiencias para recibir a las personas con discapacidad motora y así se llevó a cabo la audiencia. Con discapacidad visual, vino esta persona y yo le dije que yo iba a su juzgado, el primer tema que estamos hablando de la que recibió el disparo, yo le dije, yo voy a su casa a llevar la audiencia, y dijo, no, por aquí es muy peligroso, yo voy, tengo una persona aquí, un vecino que me lleva. Dije, adelante. Se presentó y el ajuste al procedimiento fue que él supiera y conociera los tonos de voz, no tenía conocimiento para braille, él no estaba acostumbrado a esta situación de la ceguera. Se llevó a cabo la audiencia con tonos de voz que él entendiera, con palabras muy sencillas y cada que cerraba, antes de cerrar una etapa para que no perdieran un derecho, tanto al abogado como al señor le preguntaba si había entendido y habíamos podido comunicar bien la información y en todos los casos aceptó esas manifestaciones. Fue una experiencia muy interesante. Algunos de los ejemplos razonables también, autorizar la presencia de una persona que le pueda apoyar en el proceso para la comprensión de una discapacidad, unos casos concretos, personas con discapacidad auditiva y la utilización de lengua de señas mexicanas. ¿Por qué se conjuga en este caso? Llegó una persona persona sorda,
y su abogado pidió el apoyo. Y en este caso, ella no había entrado a ninguna escuela de lenguaje de señas mexicanas, sino que el lenguaje de señas era muy particular de la familia. Algo que aprendí muy bien de la señora consejera María del Carmen Carrión, en algunos cursos que hemos tomado, bueno, es que hay utilización de lenguas de señas mexicanas que ellos tienen en lo particular. Entonces se llamó a la mamá y ella fue la que nos ayudó para la comunicación a través de lenguas de señas mexicanas, pero muy en particular. Es decir, se hicieron todos los ajustes razonables necesarios para que la persona se pudiera comunicar dentro de audiencia. Otro de los temas importantes es utilizar un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, en todas las actuaciones judiciales. Un caso concreto y que estamos viviendo y por lo que nos esforzamos bastante fue los juicios orales y la aplicación correcta de los principios de oralidad. El principio de oralidad nos dice que en toda comunicación escrita y oral debe ser sin tecnicismos, sin leyendas jurídicas y tratando en la medida de lo posible utilizar un lenguaje de derecho cotidiano. Es decir, no es una metodología el principio de oralidad, es una forma de vida y una forma de comunicación dentro de los procedimientos. Asimismo, se le debe dar un apoyo, debe de existir un sistema de apoyo de política de gobierno. Si bien es cierto, estamos superando el asistencialismo, pero en tratándose de personas con discapacidad, se tiene que dar apoyos dentro de los procedimientos. Con gran tristeza vi que no transitaron las reformas a los artículos 1796 y la creación del 1796 bis del Código Civil para la Ciudad de México y la reforma que se pretendía del artículo 60 de la Ley de Instituciones, de Ley Constitucional de Derechos Humanos. A mí me parecían buenas reformas, es algo que hemos trabajado mucho en el tribunal bajo la tutela del señor presidente, pero bueno, por factores económicos o no sé por qué no, presión de la sociedad, de cierta sociedad, no se llevó a cabo. Hay otro tipo de ajustes sustantivos al procedimiento que están aquí establecidos, como las decisiones de los órganos jurisdiccionales deben estar lo más apegadas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, cuando vean que hay alguna norma o alguna actividad que vaya en contra, pues inmediatamente el procedimiento de convencionalidad. También tenemos, no se deben de interpretar la Convención y todos los tratados de derechos humanos únicamente por lo que toca a su redacción, a la letra, sino extendiéndolas y con ello llevar a cabo los ajustes razonables y procedimentales necesarios. Me parece que ahora con el COVID, ojalá hayamos entendido y comprendido que el uso de la tecnología, las herramientas digitales nos van a ayudar, no son el auxilio total. Aún así, con estas herramientas debemos de continuar haciendo ajustes al procedimiento. Creo que ya son mis 15 minutos. Muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, magistrado. De esto podemos sintetizar que en el Poder Judicial, bueno, las medidas que se tienen que hacer en los juicios es para un acceso a la justicia en igualdad de condiciones, que los ajustes no se son en lo general, sino se aplican en lo particular, en la situación de cada caso, que los ajustes razonables que se aplican en materia de accesibilidad física que tiene el Poder Judicial de la Ciudad de México para que las personas que tengan alguna limitante motriz, bueno, puedan transitar, bueno, también que utilicen algún apoyo técnico. El sistema de apoyos, que puede ser legal o social, pero también nos ponen aquí el apoyo para comunicación y comprensión, que puede ser de un profesional o bien de algún familiar. En todas las diligencias, actuaciones, acuerdos, sentencias que se dicten, pues deben de ser con un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, y bueno, la aplicación de la convención, no solo en la redacción, sino lo que implica el asunto a tratar. Muchísimas gracias, magistrado, y daremos la palabra a la maestra Paula Jimena Méndez Azuela, que es asesora de Derechos Humanos en la ponencia del ministro Javier Lainez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la ponencia Las barreras de acceso a la justicia
para las personas con discapacidad. Me permitiré leer su síntesis curricular. Se ha desempeñado en distintos cargos en la Administración Pública Federal, incluyendo en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Cuenta con una maestría en Derechos de Columbia University, en donde además colaboró durante un año en el Instituto de Derechos Humanos de la misma institución. Es fundadora de la organización Centro Estratégico de Impacto Social, en donde colaboró de manera pro bono de 2010 a 2014 y fue directora ejecutiva del 2014 a 2016. Ahí adquirió experiencia en protección y defensa de los derechos humanos, así como en litigio estratégico. Como parte de esta organización, incursionó en el tema de derechos de las personas con discapacidad, siendo esta su principal área de trabajo. Ahí fue parte del equipo jurídico que llevó el caso de Ricardo Adair, primer caso sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013, y condujo la defensa legal de diversos casos de personas con discapacidad, especialmente en torno al tema de la capacidad jurídica. Desde 2016 y hasta la fecha se desempeña como secretaria auxiliar y asesora de Derechos Humanos en la ponencia del ministro Lainez, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, por favor, maestra Paula. Muchas gracias por la presentación y, bueno, primero que nada aplaudo la iniciativa de llevar a cabo este encuentro digital y agradezco mucho la invitación a ser parte de este. Me pareció muy interesante la presentación del magistrado, que creo que permite entender cómo se está abriendo poco a poco esta práctica de hacer ajustes en los procedimientos, que sin lugar a duda es el elemento esencial para que las personas con discapacidad puedan estar plenamente incluidos en los procedimientos de los que son parte. Y yo me voy a referir específicamente al tema de barreras, que me parece que es muy relacionado con los temas de ajustes, porque sin entender las barreras es difícil entender cuáles son esos ajustes que tenemos que hacer al procedimiento. Entonces, antes que nada, me gustaría iniciar con una cita que encontré recientemente del Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en una intervención ante un caso ante la Corte Europea, donde dijo que una equidad efectiva para personas con discapacidad requiere eliminar las barreras que previenen que puedan reclamar sus derechos accediendo a las Cortes. Entonces, creo que me gusta esta cita porque de ahí se desprende esta reflexión, ¿no? Primero, ¿por qué es importante que las personas con discapacidad accedan al sistema de justicia? Pues primero porque es la vía que tienen para reclamar la enorme cantidad de abusos y violaciones de las que son víctimas. Porque además es la vía para reivindicar los derechos que se les ha negado por tanto tiempo, y porque además la justicia puede ser esa herramienta que transforme el sistema jurídico, no solo porque les dé justicia en el caso particular, sino porque además sabemos cómo un caso puede llevar a impactar en legislación, en políticas públicas, en transformación de la realidad. Y entonces el que las personas con discapacidad puedan tener este acceso pleno a las Cortes, sin lugar a duda, puede ser esta herramienta de transformación, ¿no? Entonces, ¿qué implica este acceso a la justicia? Bueno, en su sentido más acotado es simplemente que una persona pueda llevar su caso ante un juez. Pero en el caso de los grupos vulnerables, implica la eliminación de las barreras que impiden que ese acceso sea en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, siempre una persona con discapacidad ha podido acceder a una corte, nunca se le ha negado esa posibilidad en el sentido formal. Sin embargo, con lo que nos encontramos es que tiene muchas barreras que impiden que ese acceso sea de manera equitativa o en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Entonces, ¿cuáles son estas barreras que encuentran las personas con discapacidad? Bueno, el punto de partida que tenemos que entender es que, en general, cualquier persona en México tiene muchísimas barreras para acceder a la justicia, ¿no? Los niveles de pobreza, la falta de defensa adecuada, un sistema de justicia que es extremadamente procesalista, extremadamente formalista, como ya lo comentaba el magistrado. Pues inclusive una persona sin discapacidad que no tiene conocimientos legales, le es difícil comprender el sistema de justicia, le es difícil comprender una demanda, una sentencia. Entonces, partimos de un sistema de justicia que ya de por sí es poco accesible para cualquier persona.
Y además las personas con discapacidad tienen barreras adicionales que hacen que sea todavía más difícil ese acceso, ¿no? Entonces, voy a hablarles de varias que categoricé, digo, no es novedoso, varios doctrinarios lo han caracterizado así, en algunos grupos en donde podemos incluir esas barreras. Entonces, primero las barreras actitudinales, ¿no? Que tienen que ver con estas actitudes negativas o estereotipos, creencias falsas que tienen los operadores del sistema de justicia, desde los de primer contacto como los policías, hasta los ministerios públicos, los jueces, los secretarios, que hacen que la persona encuentre dificultades para desenvolverse dentro del proceso, ¿no? Desde cómo se toma en cuenta sus testimonios, lo que se entiende que pueden y no pueden hacer de manera autónoma en el proceso, dónde reconocemos que necesitan apoyo o dónde se los imponemos porque consideramos que es algo que necesitan, ¿no? Y vemos estas barreras en cualquier rol que ocupa la persona con discapacidad en el proceso, como víctima, como testigo, como acusado, inclusive en el juicio de amparo, en donde ni siquiera se está enfrentando una parte contra otra, sino que simplemente es para protegerlos como víctimas, vemos cómo esas barreras actitudinales hacen que el juzgador tenga creencias o estereotipos que nos llevan a tomar decisiones que no siempre son las adecuadas en torno al caso, ¿no? Entonces, ese es el primer grupo, las actitudinales. Luego, las barreras de información, que fue gran parte de lo que tocó el magistrado dentro de los ajustes procedimentales, ¿no? ¿Qué pasa con esta comprensión de lo que está pasando en su proceso, ¿no? Y tiene que ver con educación, tiene que ver con difusión de sus derechos, con accesibilidad, ¿no? Las personas con discapacidad muchas veces ni siquiera saben a qué tienen derecho. Y luego se enfrentan con un sistema de justicia en donde no se les informa qué es lo que pueden hacer, qué es lo que tienen que hacer. Y entonces vemos de repente juicios que cuando llegan al final hay una serie de trabas o de cosas que pasaron en el proceso que si se les hubiera informado los derechos que tenían, las herramientas procesales que tenían, tal vez no hubieran derivado ni siquiera en violaciones al procedimiento o en denegación de sus derechos. Y muy relacionado con esto tiene que ver con las barreras de comunicación, ¿no? Comunicación dentro de los juicios, que se refiere a, pues, qué disponibilidad y adecuación de intérpretes hay de señas mexicanas, por ejemplo, qué cosas se traducen a braille, qué cosas se traducen a lenguaje sencillo. Digo, cada vez vemos un poco más de apertura a esto, ¿no? La Corte ya tiene tesis aisladas en el sentido de que todas las sentencias dirigidas a personas con discapacidad tienen que estar hechas en lenguaje sencillo. La segunda sala ya tiene un acuerdo general que nos obliga a que cada parte del procedimiento dentro de que se lleva frente a la segunda sala tiene que emitirse, cada uno de los acuerdos se tiene que emitir en lectura sencilla. Entonces, bueno, creo que hay un avance hacia allá, pero tenemos que cuestionarnos de qué manera estamos abriendo accesibilidad plena en el sentido de comunicación a las personas con discapacidad. La otra es barreras físicas y tecnológicas, ¿no? Y con físicas me refiero a desde el acceso a instalaciones hasta qué pasa con estos poblados lejanos en el país que ni siquiera tienen cercano a un juez, ¿no? Tienen que desplazarse para poder acceder a un juzgado. Bueno, si hay personas con discapacidad en esos lugares, ¿cómo le hacemos para llevarle la justicia? Y ahora un nuevo reto que nos presenta este tema de la pandemia, en donde veremos que a muchas personas a muchas personas con discapacidad, la tecnología les acercará a la justicia, pero para muchas otras será una barrera adicional y tenemos que plantearnos de qué manera evitar que se haga un obstáculo adicional de los que ya tenían, ¿no? Con este nuevo mundo tecnológico que viviremos a raíz de la pandemia. Lo otro es barreras económicas, ¿no? A nivel mundial, las personas con discapacidad se encuentran desproporcionalmente dentro de los pobres del mundo, ¿no? No es solo algo de México, pero pues también pasa en México. Y entonces, ¿en qué sentido esta pobreza impacta en su posibilidad de participar de manera adecuada en los juicios, ¿no? En tener una defensa adecuada, en participar en procedimientos que son muy largos y que muchas veces eso implican costos. Y entonces vemos cómo muchas personas deciden mejor no llevar sus problemas o ventilar sus problemas ante el sistema de justicia por el miedo de lo que esto les costará, ¿no? O que incluso ya iniciado
dejan a la mitad los procesos porque ya les representó demasiada carga. Entonces, esto tiene que ver con las barreras económicas y las barreras normativas, ¿no? Que me parece que este es de los principales problemas y dentro de los que más, como operadores del sistema de justicia, como generadores de políticas públicas, legislativas, tenemos que ponernos a pensar de qué manera eliminamos estas barreras, que son las barreras normativas. Incluyen todos esos derechos que no les han sido reconocidos en el sistema jurídico y todas las limitaciones que les siguen imponiendo las leyes y que evitan que las personas puedan acceder de manera equitativa a la justicia, ¿no? No es tema de esta mesa, pero, por ejemplo, la negación de la capacidad jurídica que sigue siendo una realidad en nuestro país y que impide que las personas accedan por sí mismas a un sistema de justicia. Y podemos hablar de muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, hay una nueva ola en impartición de justicia que habla de tener estas perspectivas especiales cuando nos enfrentamos a casos de grupos vulnerables. Entonces, ¿qué pasa con una perspectiva en materia de discapacidad? ¿Qué implica esa perspectiva en materia de discapacidad? Que tiene que ver desde entender desde dónde vienen esas personas al sistema de justicia, hasta los impactos desproporcionales que podemos tener con nuestras sentencias, ¿no? Entonces, tener esa perspectiva de discapacidad. Y, por supuesto, entender todos los ajustes en el procedimiento que tienen que haber para que la persona pueda estar en igualdad de circunstancias. Y cuando llegamos al final de los procedimientos, entender qué no se hizo en el proceso que llevó a la persona con discapacidad probablemente a no haber presentado algo en un tiempo en los plazos adecuados, no haber activado ciertas herramientas procesales que se tienen, y cómo tenemos que flexibilizar esas normas procesales para verdaderamente dar justicia, impartir justicia a las personas con discapacidad, ¿no? Y, por último, me gustaría terminar con una reflexión de cuestionarnos las barreras procesales y los formalismos, porque creo que todos los abogados crecimos o nos educamos en un sistema que nos habla de que las reglas no se pueden violar por ninguna razón. Entonces, pareciera que a veces le damos más importancia a estas reglas procesales que a los derechos de las personas en general, no solo a las personas con discapacidad. Pero creo que tenemos que empezar a cuestionarnos. Y voy a poner un ejemplo en concreto con el que yo me he topado mucho en la corte, ¿no? Tenemos un sistema que ha delegado en gran parte la prestación de servicios de personas con discapacidad particulares, ¿no? Entonces lo vemos, por ejemplo, en la educación. La educación muchas veces imparte no por personas, no por el sistema de justicia, sino no por el sistema público, sino por particulares. Y esto es en el ámbito de personas con discapacidad y de personas sin discapacidad. O, por ejemplo, sistemas de rehabilitación, ¿no? Que se imparten por particulares. Y el problema es que cuando quieren reclamar esos derechos a través del juicio de amparo, entonces tenemos la traba de que el juicio de amparo no puede ser llevado ante particulares. Y entonces tenemos toda esta discusión que es muy reciente, que nos hace cuestionarnos en qué medida tenemos que empezar a abrir con esa herramienta que nos da la nueva ley de amparo, de poder impugnar contra particulares que ejercen autoridad o que llevan a cabo actos de autoridad en el juicio de amparo, y de qué manera ahí podemos abrir una ventana enorme para ventilar varias de las violaciones que las personas con discapacidad de las que siguen siendo sujetos todavía en nuestro país. Entonces, creo que es importante como operadores del sistema de justicia, cualquiera que sea nuestra labor, estar cuestionándonos todo el tiempo con qué barreras se encuentran las personas con discapacidad y que tenemos que estar cuestionando todo el tiempo para que verdaderamente las personas con discapacidad tengan un acceso equitativo a la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Paula, por sus aportaciones, entre las que destacan que para hablar de ajustes tenemos que hablar primeramente de barreras, como son las barreras de actitud, ¿no? de las malas creencias o estereotipos que se han creado alrededor malamente de las personas con discapacidad, la falta de información, la comunicación, lo económico y, no menos importante, las normativas, que esto es los derechos sin reconocimiento
o que no quieren reconocerse, como lo que estamos viendo en estos tiempos con esta ley de salud mental, que no se nos está reconociendo la capacidad jurídica, ¿no? De la cual estamos totalmente en desacuerdo. Y para esto, llegar a unos ajustes de manera específica, como lo dice bien, tenemos que cuestionarnos para que sea un acceso equitativo e igualitario de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia. Muchísimas gracias, maestra. Ahora daremos la participación a la maestra Diana Schenbaum Lerner, que es coordinadora del Programa de Discapacidad y Justicia de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, AC. Ella nos va a dar la ponencia, ajustes de procedimiento, garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, de quien me permitiré leer su síntesis curricular. Es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene el título de maestra en Urbanismo por la misma universidad. Socia fundadora e investigadora de Documenta, organización que impulsa la generación de información y conocimiento sobre las reformas al sistema de justicia penitenciaria y la intersección entre el sistema de justicia penal y las personas con discapacidad psicosocial en México. Antes de ser parte de Documenta, Diana trabajó por varios años como investigadora y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, en temas relacionados con redes sociales, educación superior, jóvenes, desarrollo social y espacio urbano. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y como parte de su labor académica ha participado como ponente en diversos foros y seminarios. Asimismo, cuenta con publicaciones tanto en México como en el extranjero. Adelante, maestra Diana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación a la indiscapacidad una nueva vez. Me da mucha alegría poder compartir la mesa con Paula, con el magistrado. Y bueno, estoy el día de hoy aquí para compartirles la experiencia del programa de Discapacidad y Justicia Documenta, particularmente hablarles sobre ajustes de procedimiento y un programa piloto, ya no tan piloto, que hemos implementado desde el 2017 con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Primero quisiera abordar un poco el tema de las carencias en el marco normativo, ¿no? Creo que podemos hablar de lo sustantivo y de lo procesal, ¿no? En temas de las carencias en el marco normativo, creo que es muy evidente que existe una deuda histórica hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. México fue, ustedes lo saben, se ha dicho muchas veces, el Estado que promovió la Convención. A 12 años de la ratificación de la misma, nuestro Código Civil todavía plantea que las personas con discapacidad no tienen capacidad jurídica, ¿no? Y justamente la falta de reforma, creo que también lo que hace es dejar un vacío que impulsa otras iniciativas de ley, como la ahora discutida Ley Bañuelos o Ley General de Salud Mental, que vuelve a plantear que las personas con una discapacidad psicosocial no tienen la capacidad de ejercer su capacidad jurídica y necesitan de algún representante. Entonces, ese marco normativo que está basada en un enfoque de incapacidad, ¿no? Y que de alguna forma tiende a crear esta semejanza entre discapacidad e incapacidad, me parece que está en el fondo muchas veces del asunto, ¿no? Creo que no hay que partir del no se puede o no puede, sino el cómo podría. Y creo que en ese cómo podría empezamos a hablar de lo procesal y de los ajustes al procedimiento. Me parece también que es muy relevante, y me da mucho gusto que esté el magistrado aquí, plantear el papel del Poder Judicial y de los magistrados en justamente el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Yo entiendo que hay un marco normativo, pero hemos escuchado a magistrados y jueces de otros países en los que se ha logrado este tipo de reformas para el reconocimiento de la capacidad jurídica y han sido ellos, con sus sentencias, con su actual, los impulsores de las reformas. Es decir, no se necesita que el marco normativo esté armonizado, se necesitan a veces juzgadores valientes, conocedores, que entiendan la convención y que en sus propias sentencias vayan reformando poco a poco el tema de la capacidad jurídica, como lo ha hecho la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en la resolución de ciertos asuntos como el de Ricardo Adair y más recientemente el asunto de Tomás.
Entonces, bueno, eso hablando justamente del aspecto sustantivo y las carencias que hay todavía ahí. En cuanto al aspecto procesal, bueno, habría que hacer una diferencia. Me parece que no se trata solo del término, sino de las implicaciones entre los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento. Cuando se crea, estos dos términos vienen en la convención, justamente como lo ha señalado el magistrado, y cuando se discute esta convención, hay realmente un diálogo específico con respecto a incluir dentro de los ajustes de procedimiento el término razonable. Se decide no incluir el tema razonable porque se dice que la justicia, como ha señalado Paula, y el acceso a la justicia es tan relevante y constituye la llave para el ejercicio de otros derechos que los ajustes y las modificaciones que se tienen que plantear no pueden estar sujetas a un criterio de razonabilidad. En ese sentido, la convención, como ustedes saben, el artículo 13 habla de ajustes de procedimiento. Esto no fue retomado por nuestros legisladores. A veces conocemos que nuestros legisladores no comprenden del todo, ¿no?, estas discusiones sobre los temas. Y, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, plantea el ajuste razonable de procedimiento. Es un término equívoco y es importante entender lo que estas implicaciones en las equivocaciones generan, ¿no? Porque se cree que el ajuste de procedimiento o los ajustes razonables es algo voluntario, ¿no? Y que está a discreción del juez, cuando en realidad es una obligación del Estado mexicano, de las autoridades judiciales y de otras autoridades implementar modificaciones. Pasando de esta discusión, ¿no?, terminológica, pero que también es de fondo, me gustaría referirme a los ajustes de procedimiento en específico, que son, cómo los entendemos, ¿no? Como bien plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son adaptaciones y modificaciones que se hacen en el contexto de acceso a la justicia. En lugar hay que rescatar que se hacen en todas las etapas del procedimiento, es decir, desde que está, como bien decías, Paula, ¿no?, el primer contacto, ¿no?, el policía tendría que estar en la obligación de poder implementar ciertos ajustes cuando se enfrenta a una persona con discapacidad y a lo largo de todo el proceso. En segundo lugar, es para todas las partes, ¿no? No solo se trata de víctimas o imputados o testigos, también se trata, y es importante decirlo porque así lo plantea la Convención, de jueces, de defensores, es decir, de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso al sistema de justicia, ¿no?, en su conjunto. En tercer lugar, además, lo que se plantea, y es importante reconocerlo, es que los ajustes de procedimiento en realidad se tratan de modificaciones y adaptaciones que tienen la misión de garantizar el acceso a la justicia. Y esto es muy importante porque a veces se ha planteado, por ejemplo, que un ajuste de procedimiento es declarar a una persona inimputable porque se le está protegiendo, ¿no? Lo cual está cargado justamente de malas interpretaciones sobre lo que implica la declaración de inimputabilidad o lo que implica implementar un ajuste. Es decir, el objeto, el propósito del ajuste de procedimiento es asegurar la igualdad ante la ley. Y por eso es muy importante que los ajustes de procedimiento se implementen por personas capacitadas para hacerlo, ¿no? El programa de facilitadores de justicia que Documenta ha implementado desde 2007 justamente tiene como principios algunos que les voy a comentar en adelante. En primer lugar, la profesionalidad, es decir, para ser un facilitador de justicia uno tiene que estar capacitado. Es un rol nuevo que lo que implica, y el rol del facilitador es, por un lado, identificar las barreras que enfrenta la persona en el proceso y después proponer los ajustes que permitirán a esa persona participar. Eso por un lado. Entonces tiene que ser un rol de profesionalidad, es decir, así como está con nosotros acompañándonos Daniel Maya, que es el intérprete de lengua de señas, pues es necesario reconocer que los intérpretes de lengua de señas tienen que ser intérpretes certificados, ¿no? Incluso en el ámbito del acceso a la justicia. Lo mismo pasa con estos facilitadores o auxiliares técnicos en el tema de discapacidad, tienen que ser gente certificada. Por otro lado, es importante que sean imparciales. Esto es algo que se ve muy claramente en el proceso penal. En el proceso penal están en juego, pero también en procesos civiles y de otra naturaleza, están en juego dos partes, ¿no? Hay un conflicto. Entonces, en el caso del proceso penal hay una víctima y un imputado. Si dejamos que sea, por ejemplo, la mamá de un imputado quien implemente los ajustes de procedimiento, entonces no estaremos desequilibrando esa balanza que tiene que haber entre el derecho de las dos partes. Entonces, me parece que es bien importante, si bien los familiares pueden participar en decir, bueno, este es el tipo de apoyo que requiere mi familiar, me parece que en un proceso judicial
Judicial tiene que haber necesariamente esta figura de imparcialidad. Y finalmente también me parece muy relevante el tema de la pertinencia, ¿no? Nosotros hemos participado desde el 2007 a la fecha en más de 1,300 audiencias. En estas 1,300 audiencias hemos apoyado a personas con discapacidad psicosocial y personas con discapacidad intelectual, y ha habido varios aprendizajes en ese sentido. Por un lado, y me refiero nuevamente a las confusiones que hay entre los operadores de justicia, ¿no? Se cree, por ejemplo, en el proceso penal que los ajustes de procedimiento son solo para las personas declaradas inimputables, ¿no? Y cuando se le declara a la persona imputable, a pesar de tener una discapacidad, nos dicen como facilitadores, usted ya no es necesario. Es bien importante entender que los ajustes de procedimiento son para las personas con discapacidad, sean inimputables o imputables, ¿no? Sean declarados interdictos o no interdictos. El ajuste de procedimiento está ahí para todas las personas. También es interesante, y me gustaría que de estas 1,300 audiencias, implementando ajustes de procedimiento, en el 99% de los casos, las solicitudes que se nos han hecho son de personas imputadas, no de víctimas. Y eso nos hace reflexionar, ¿no? Y crear ciertas hipótesis sobre por qué no están llegando las víctimas al sistema de justicia penal, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con las barreras adicionales que enfrentan para denunciar delitos, y una vez denunciados, para que un fiscal o un ministerio público le dé crédito justamente a esa denuncia. Es un poco las barreras actitudinales de las cuales hablaba Paula, es decir, se cree que una persona que tiene una discapacidad psicosocial entonces no puede dar una denuncia creíble, un testimonio creíble, ¿no? Y no se le valora en ese sentido. Entonces es bien importante trabajar en el acceso a las personas con discapacidad a la justicia para poder ser víctimas y tener, como decía la cita del Consejo de Europa, su día ante un tribunal y ante las cortes, y no quedarse en un estado de indefensión profunda. Me parece que lamentablemente lo que hemos visto todavía, conociendo cómo han sido las audiencias, y me refiero exclusivamente al ámbito penal, porque ahí es donde hemos trabajado como facilitadores de justicia, cómo sigue profundamente permeado un enfoque médico sobre la discapacidad. Es decir, una vez que se identifica la discapacidad, entonces entran de inmediato los peritos, psicólogos o psiquiatras, quienes parecen ostentar un poco la decisión de definir si esa persona requiere tratamiento o no. Y léase tratamiento tristemente como una internación en un espacio penitenciario, ¿no? Entonces creo que el enfoque de la Convención, el enfoque de derechos humanos de la discapacidad, lo que nos obliga es también a reequilibrar la balanza entre estos profesionistas de la salud mental y los juzgadores y los operadores de justicia. Es decir, en muchas de las audiencias a las que nosotros participamos, la inimputabilidad, en este caso, ¿no? La decisión de si la persona es inimputable o no, si está exenta de responsabilidad penal, parece caer en las manos del perito psiquiatra, del perito psicólogo, y no del juez, cuando esta definitivamente tendrá que ser una determinación judicial, ¿no? Contarles cómo justo este enfoque médico y clínico incluso está todavía permeado y no ha sido superado en el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que en este protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para casos que involucran derechos de las personas con discapacidad, sí hizo un verdadero esfuerzo por superar el enfoque médico, pero se sugirió, por ejemplo, que para no plantear nada más, o para superar el enfoque médico, no se debían de hacer solamente peritajes psiquiátricos, ¿no? Se hizo la sugerencia y se le hicieron a todos los juzgadores que, además de hacer peritajes psiquiátricos, se llevaran a cabo peritajes psicológicos, de trabajo social, de sociología, incluso de derecho. Me parece que la Suprema Corte en su protocolo cita 5 peritajes. ¿Qué es lo que vemos hoy en día y cómo se ha traducido? Y por eso es bien importante no solo hablar de la ley y los conceptos, sino de la realidad. Lo que esto se ha traducido es que hoy en día los juzgadores, cuando se presenta una persona con discapacidad, lo que hacen es pedir 5 peritajes, ¿no? ¿Y qué implica esto para una persona con discapacidad imputada de un delito que pasa meses en lo que se llama en realidad una medida de seguridad cautelar, pero en realidad es prisión preventiva, es decir, privada de su libertad, esperando su juicio, esperando a que se le hagan estos 5 dictámenes, ¿no? Es decir, la carencia que tenemos en términos de recursos humanos, en este ámbito pericial, ¿no? O forense,
hace y obliga a que la persona esté esperando dictamen tras dictamen. Y esto se ve dentro del sistema judicial como un ajuste de procedimiento, aunque en realidad cuando uno analiza el impacto que tiene la realización de estos peritajes, no es que la persona se enfrente en igualdad de circunstancias ante la ley, es que se le vuelve a estigmatizar, a revictimizar. Entonces es muy importante tener el enfoque y comprender absolutamente que el ajuste de procedimiento está encaminado a la participación efectiva. En muchas ocasiones nos dicen y nos solicitan que hagamos un menú, ¿no?, de ajustes de procedimiento y nos dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Por favor, dame una lista de ajustes. Lo que es importante rescatar es que los ajustes de procedimiento dependen de las necesidades específicas de cada persona. Incluso dos personas con un mismo diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, con un diagnóstico de esquizofrenia o con una condición de discapacidad intelectual, por ejemplo, un síndrome de Down, no requieren el mismo ajuste porque sus necesidades y las barreras a las que se enfrentan están en función de su historia de vida. Si fueron a una escuela, no, del apoyo que tuvieron, de la formación que tuvieron, es decir, de un conjunto de cosas, de factores que implican que su posición dentro de los procesos puede ser distinta. Por eso el ajuste de procedimiento es siempre individual y se tiene que plantear siempre caso por caso. De ahí la necesidad de que las personas que implementen estos ajustes de procedimiento sean en realidad profesionistas muy formados tanto en el tema legal como en temas de discapacidad, obviamente de acceso a la justicia. Me parece que existe todavía un reto enorme en implementar programas de ajustes de procedimiento a nivel nacional. Sabemos que este programa piloto de Documenta, que solo toca en este caso a juzgados penales, es el único en el país y nos llegan a veces peticiones para actuar en otros estados de la República. Creo que existe una obligación del Estado, obviamente del Poder Judicial, de ampliar las alternativas y de implementar ajustes de procedimiento y programas de acceso a la justicia de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional y obviamente no solo en el ámbito penal, sino en todos los procesos y procedimientos judiciales. Creemos realmente que los ajustes de procedimiento son un mecanismo que garantiza el acceso a la justicia. Y en ese sentido me parece que es bien relevante, y con esto cierro, el caso de Arturo Medina Vela versus el Estado mexicano. Este es un caso presentado justamente por Documenta, la organización en la que yo trabajo, al Comité de Naciones Unidas. Es un caso que resolvió recientemente el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2019, y en este caso el comité encontró que el Estado mexicano había violado sus obligaciones internacionales con respecto a la Convención, particularmente con respecto al artículo 5, que habla de igualdad y no discriminación, el artículo 9 de accesibilidad, el artículo 12, reconocimiento de capacidad jurídica o igualdad ante la ley, el artículo 13, acceso a la justicia, y finalmente el artículo 14, el derecho a la libertad y seguridad. Y en las recomendaciones que hizo el comité al Estado mexicano y que no se han implementado hasta la fecha, después de más de 8 meses del dictamen, es justamente no solo replantear la discusión sustantiva con la cual inicié, es decir, no solo replantear la revisión normativa con respecto a la capacidad jurídica, la inimputabilidad y las medidas de seguridad, sino también implementar estos programas de ajustes de procedimiento y acceso a la justicia, como les decía, y finalmente la capacitación de los operadores de justicia. Cuando nosotros iniciamos el programa piloto, llegábamos a las audiencias y los jueces penales nos preguntaban, o los defensores de oficio, o los mismos fiscales, qué era la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 3 años después nos da mucho gusto ver que en estas audiencias y estos mismos jueces citan la Convención y citan los estándares internacionales. Es importante que estos esfuerzos de capacitación no sean un formalismo, que realmente lleguen a magistrados, magistradas y jueces. Me parece que si esos esfuerzos llegan justamente a este nivel, podremos lograr que poco a poco se vayan socializando y transversalizando en toda la estructura del sistema de justicia de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Diana, por sus aportaciones. Las que podemos resumir, bueno, del artículo 13, que son los ajustes de procedimiento, que son obligaciones del sistema judicial. No es si quiero, si puedo o a voluntad del o el juzgador, ¿no? Que se tienen que implementar de manera obligatoria para garantizar el acceso a la justicia de la persona con discapacidad. Que también son las adaptaciones y modificaciones en toda la etapa del procedimiento y para todas las partes, desde el inicio.
Del programa que usted habla, del programa piloto, bueno, nos habla del facilitador de justicia, que tiene que estar capacitado, ¿no? Tiene que estar, habla de la profesionalidad que tiene que tener este facilitador, de la imparcialidad, de la pertinencia, que tiene que tener toda esta preparación el facilitador en cuanto a materia de justicia, y que no solo se debe de implementar en la materia penal, debería de hacerse en todas las materias en donde resuelve el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y no solo implementar este programa en la Ciudad de México, sino tiene que hacerse de materia nacional, pero eso, bueno, también es parte y obligación del Estado tener que hacerlo, y tendremos que seguir trabajando para que esto suceda. La importancia de marcar que aún hay juzgadores y juzgadoras que determinan algún asunto donde interviene una persona con discapacidad bajo el modelo médico rehabilitador, ¿no? Donde todavía nos ven como enfermos y hay que entrar a todo el peritaje, y eso va atrasando más un proceso, y como bien lo dices, viene más el estigma y el estereotipo en contra de la persona con discapacidad, y también en dónde está el acceso a la justicia de las víctimas con discapacidad. Eso es con lo que nos llevamos de las aportaciones que nos da el día de hoy maestra Diana, y si les parece bien pasamos a la sesión de preguntas y respuestas que nos ha dado el público para ustedes tres. Por lo que les pido puedan abrir su micrófono y sus cámaras para dar contestación oportuna a los cuestionamientos que nos hace el público. Para el magistrado, ¿es necesario apoyarse de los derechos humanos para que se imparta justicia hacia las personas con discapacidad y hacer los ajustes necesarios? Miren, es compleja la pregunta porque precisamente esa protección se ha potencializado a partir de la reforma de los derechos humanos, la reforma constitucional. Pero si la pregunta va encaminada a que si era necesaria la realización de esa reforma constitucional sobre derechos humanos para la protección de las personas con discapacidad en el acceso efectivo a la justicia, mi respuesta sería no. Nosotros desde antes de esta reforma del 2008, desde que era proyectista de salas hace algunos ayeres y cuando fui juez de primera instancia, ya realizábamos ajustes al procedimiento y tratábamos de impregnar en el tribunal de que fuera como sistema, como lo decía la maestra Diana, que sea un sistema, ¿sí? No que sea a capricho, en forma aislada, como lo dije hace un momento, salpicones de ajustes al procedimiento, sino que debe ser un sistema. Desgraciadamente ustedes lo pueden ver con las reformas a los artículos que hice referencia con anterioridad, que es muy difícil llevar a cabo estos ajustes donde la formalidad, como le decía la maestra Paula, prevalece, es muy complejo, pero claro que ayuda a todo este boom y ha potencializado mucho la reforma constitucional y hablar ahora de derechos humanos, sí, pero ya con antelación, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en tratándose de lanzamientos donde estaba inmiscuida una persona en estado de vulnerabilidad, nosotros, algunos jueces, su servidor, realizamos ajustes necesarios al procedimiento para llevar a cabo el lanzamiento. No puedes dejar a una persona en estado de vulnerabilidad en situación de calle. Tenemos que buscar el apoyo necesario del gobierno, el apoyo del tribunal, la comunicación, la familia. En las propias audiencias hablábamos con la familia, decíamos, oiga, por favor, ¿quién puede recibir a la persona? Es decir, el lanzamiento se lleva a cabo, pero se realizan ajustes necesarios para el efecto de que la persona no quede en situación de calle. Y esto lo hacíamos antes de la reforma constitucional de 2008. Entonces, ¿era necesario antes de ese tiempo la reforma para aplicar derechos humanos? Yo les diría no. Ahora, bueno, es una baraja, una carta más dentro de la baraja que tenemos todos los jueces y magistrados en aplicación de un sistema jurídico, no de normas, sino de sistema jurídico. Es una carta que tenemos más a la mano para realizar estos ajustes, pero insisto, deben de ser como sistema. El tribunal, los tribunales locales y federales tienen que establecer sistema de ajustes al procedimiento, no que sea de manera aislada. Claro, apoyándose con derechos humanos
y las normas sustantivas que se están generando por los poderes legislativos. Y qué mejor el manejo de protocolos como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un sentido progresista. Ya la doctora Diana ya nos dio ahí unos datos que podríamos mejorar en nuestros protocolos, y así todo ese tipo de pláticas que llevamos como estos encuentros digitales y físicos cuando se lleven a cabo, nos ayuda cada día a mejorar. Esa sería la respuesta, Alicia Ruth. Gracias, magistrado. Para la maestra Paula, ¿qué precedentes ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de acceso a la justicia de las personas con discapacidad? Gracias. Bueno, hay muchos. Primero están, si no tengo la referencia exacta, discúlpenme, pero puedo enviársela si no, pero están todos los que se relacionan con capacidad jurídica. Si no me recuerdo, hay ya 3 de la primera sala, en donde en los últimos 2 ya se declaró la inconstitucionalidad del estado de interdicción. Entonces, bueno, esos tienen toda la relación con acceso a la justicia. Hay también de la segunda sala, uno en específico que declaró, bueno, más bien ordenó interpretación conforme del artículo 8 de la Ley de Amparo, que habla de la obligación de designar representante especial, en donde la Corte, la segunda sala dijo que ese artículo tiene que interpretarse en el sentido de que sea opcional el representante especial, porque lo que estaba pasando es que los jueces de amparo lo interpretaban como que era obligatorio imponer al representante especial. Entonces, en específico, me parece que esos dos, bueno, el de acceso, el representante especial y los de capacidad jurídica son los más relevantes para el tema de acceso a la justicia. Sin embargo, creo que afortunadamente en los últimos 2-3 años hemos visto un aumento impresionante en la cantidad de asuntos que llegan relacionados con derechos de personas con discapacidad a la Corte. Ya tuvimos varios de educación, en el sentido de que la educación especial no puede ser segregada, tiene que ser en los mismos lugares. Y hay varios, por ejemplo, sobre salud. Entonces, creo que la Corte ha aumentado su jurisprudencia en el tema, pero en específico yo me referiría al de capacidad jurídica y al de representante especial. Muchas gracias, maestra Paula. Para la maestra Diana, ¿cuál es el perfil de un facilitador de justicia para estos ajustes del procedimiento? Gracias. En realidad, el equipo actual de facilitadores de justicia es un equipo multidisciplinario. Participan en él personas que estudiaron, por ejemplo, trabajo social, psicología, antropología también. Hay una persona que estudió derecho. Me parece que no hay en específico una profesión, ¿no? Que sea necesariamente la adecuada para fungir como facilitador. Creo que lo importante es un poco este tema de la capacitación, ¿no? Como les decía, estos facilitadores de justicia como auxiliares de justicia es una figura relativamente nueva. Existe en otros países, pero en México no existe. Entonces, lo que realmente es relevante es poder, ¿no?, certificarse o capacitarse, realmente ya capacitarse en esta nueva profesión, me parece. Por otro lado, sí es bien importante y creo que tiene que ver más con unas habilidades personales, ¿no? El tema de la escucha empática, el acompañamiento, un poco el tema de enfrentarse a los asuntos sin prejuicio, ¿no? Es bien relevante porque como facilitadores de justicia no nos interesa y no nos debe interesar si la persona es inocente o culpable, es decir, no estamos ahí para apoyar una estrategia jurídica, ¿no? No nos importa realmente, para nuestro trabajo no es relevante si la persona está acusada de homicidio o está acusada de un robo, ¿no? Entonces uno tiene que entender, ¿no? Más que tener un bagaje profesional, tiene que entender cuál es el rol de facilitador, cuáles son sus límites también y cuál es su función específica, y eso creo que se logra sobre todo a través de un proceso de capacitación, ¿no? Tanto teórico como práctico. Gracias, Ruth. Gracias, maestra Diana. Una pregunta que va encaminada al programa que nos mencionó en cuanto a los facilitadores. Nos dicen que si se podría solicitar apoyo
para ustedes en un caso familiar, aun cuando ha mencionado que por ahorita solo están actuando en casos penales? Sí, sí se podría solicitar. Con mucho gusto les dejamos nuestro correo y con mucho gusto se podría solicitar el apoyo. Ok, muchas gracias, maestra. Para el magistrado, ¿qué pasa si una persona con discapacidad solicita un ajuste un ajuste al procedimiento al juez o a un magistrado y este no lo realiza? ¿Qué es lo que tendría que hacer la persona? Bueno, este problema nos hemos enfrentado a nivel político y a nivel procesal, ¿no? Político porque se han tratado de llevar a cabo algunos protocolos, se han tratado de llevar a cabo unas reformas como las que ya hice referencia y sin embargo parece que hay un rechazo a volver sistemático la generación de ajustes al procedimiento. Dentro de un procedimiento donde solicita un ajuste razonable, esto va a constituir una resolución y la resolución va a tener que ser impugnable. Está pasando ya, transitando la costumbre de que estos ajustes razonables y todo el tema de derechos humanos se resuelva hasta la Corte. Se tiene que resolver en instancia, de preferencia, y no hasta la última instancia, pero procesalmente nuestro sistema procesal pues, sigue esa costumbre, más que nada es una costumbre incluso de los abogados litigantes y de algunos justiciables, de no meter el dedo sobre la llaga y esperar que la decisión sea hasta la última instancia, entonces tendría que reponer el procedimiento vía amparo, primero apelación si es que procede, después el amparo para el efecto de llevar el ajuste de manera razonable. Por eso la importancia de que se implemente como sistema y no sea un simple criterio, porque un asunto similar puede ser que última instancia o primera instancia o en cualquier instancia un juzgador o un magistrado resuelva en forma distinta a la otra. Y lo que tiene que ser distinto es el ajuste, pero la necesidad del ajuste, eso es forzoso. ¿Sí me explico? Muchas gracias, magistrado. Para la maestra Paula, ¿cómo combatir los estereotipos y prejuicios de las personas con discapacidad en los litigantes? Gran pregunta, porque creo que cuando hablamos, por ejemplo, de servidores públicos es más fácil porque sabemos a dónde acudir a hacer programas de sensibilización, capacitación, campañas en general, pero cuando hablamos de litigantes estamos hablando de la población en general. Entonces, creo que tiene que ver con la transformación social que creo que poco a poco se da. O sea, yo empecé a estudiar el tema de discapacidad hace 10 años y creo que es abismal la conciencia que hay y la sensibilización que hay hacia el tema. Y creo que, pues, definitivamente tratar de tener incidencia en los currículums de las escuelas de derecho, ¿no? De ahí salen los litigantes al final. Entonces, creo que deberíamos de centrarnos primero en atender a las generaciones que vienen y que van a ser los nuevos litigantes y hacer también mancuerna con colegios de abogados que también tienen posibilidad de tener una incidencia más general en estos gremios, porque definitivamente creo que muchas veces no tiene que ver con una mala intención, sino con una falta de contacto, falta de entendimiento, donde tal vez han visto uno o dos casos y entonces generalizan lo que vieron en esos dos casos al resto de la población con discapacidad. Y también a veces falta de ganas de entrarle a los temas, ¿no? Pero creo que cada vez más hay abogados interesados en el tema, abogados que quieren entenderlo y pues definitivamente yo diría escuelas de derecho y colegios de abogados. Gracias. No se te oye, Ruth. Está apagado tu micrófono. Ahí, listo. Diana, para ti, ¿hay una forma en que se puede evitar que un ministerio público o un juzgador o juzgadora solicite forzosamente un estudio o dictamen de un hospital psiquiátrico para una persona con esquizofrenia? La verdad es que no entendí la pregunta. O sea, si hay una forma de evitarlo para un proceso. O sea, me imagino que habría argumentos, habría que conocer, yo creo que el caso específico, tal vez es una pregunta más para
Paula o el magistrado, porque entiendo que se habla de un proceso, ¿no? Yo diría que sí hay una forma de evitar ese dictamen, ¿no? Solo habrá que entender con qué propósito y para qué, pero me parece que la convención, los comités o las observaciones generales que ha sacado el mismo comité, es decir, existen muchos argumentos desde los organismos de protección de derechos humanos que justamente van en contra de que estas etiquetas diagnósticas reduzcan las posibilidades de ejercer derechos, ¿no? Entonces, si la solicitud de hacer un dictamen va encaminada a restringir el ejercicio de ciertos derechos, me parece que hay muchos argumentos que podrían apoyar el caso que se presenta. ¿De esta pregunta? Ok. La maestra Paula quiere agregar algo a la respuesta de esta pregunta. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que, o sea, que tiene razón Diana, y creo que también tiene que ver con que los dictámenes han funcionado como el único elemento que tienen el juzgador para hacerse de información de la que los juzgadores no son especialistas. Entonces, tenemos que abrir ese espectro de herramientas con las que el juez puede tomar una decisión, porque también es mucho pedirle al juzgador que determine cuestiones relacionadas con la discapacidad de la persona cuando no es la materia de la que somos especialistas. Entonces, en el caso de Ricardo Adair, que fue el primer caso que llegó sobre estado de interdicción a la Corte, lo que hicimos fue que cuando regresó el asunto al juzgado civil, trabajamos mucho con el juez como para entender qué necesitaba y cómo apoyarlo en ese sentido. Entonces le llevamos especialistas de otra naturaleza, tipo en psicología, en trabajo social, gente que había trabajado con esta persona y que podía dar información sobre su discapacidad, sobre sus habilidades, sobre sus limitaciones, sin que fuera a través de un dictamen psiquiátrico. Pero pues, definitivamente creo que es ampliar esa gama de herramientas y además pues, trabajar también con los juzgadores a que entiendan que el dictamen psiquiátrico da información muy limitada, no da ese bagaje de entendimiento que necesitamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestra Paula. Para el magistrado, ¿en dónde podemos consultar datos estadísticos relacionados con sentencias en las que participa o interviene una persona con discapacidad en el Poder Judicial de la Ciudad de México? Por desgracia, como yo les comentaba, no existe una estadística de cuántas personas con discapacidad participan en los procedimientos. Nuestro organigrama en cuanto a la Dirección de Estadística no contempla esta información. Quiero comentarles que es poco porque ellos se sienten alejados de la Administración de Justicia. Ojalá y se llegue a un consenso, está aquí la señora consejera Blanca Estela, y podamos verificar esta información de cuántas personas con discapacidad. Sí existe una correlación muy importante con el Consejo, con la Dirección de Comunicación y Derechos Humanos, siempre nos apoyan en los procedimientos, pero no existe una estadística que yo conozca donde se determine cuántas personas con discapacidad actúan dentro de un procedimiento. Muchísimas gracias, magistrado. Para la maestra Paula, aparte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿hay algún otro fundamento legal para solicitar algún ajuste en el procedimiento? Yo creo que la ley general de inclusión para las personas con discapacidad también lo contempla en el sistema penal, el Código de Procedimientos, y creo que también pues, el reconocimiento jurisprudencial que ya hay también ayuda, tanto de organismos internacionales como de la propia Suprema Corte, que también ya ha reconocido que se tienen que dar estos ajustes en el procedimiento. Tal vez no de manera así general, pero lo ha reconocido con cosas específicas, como por ejemplo la lectura sencilla. En este mismo caso de Ricardo Adair, habló de cosas específicas como que el juez tiene que entrevistarse de manera personal con la persona con discapacidad. Eran cosas que en ese caso se pedían particularmente, pero creo que abren la posibilidad de usar también estos criterios de la Corte para argumentar la obligatoriedad de los ajustes. Gracias.
Muchísimas gracias. Para la maestra Diana, ¿qué piensa sobre las carencias en el marco normativo que existen en la ley, bueno, en la propuesta de la ley Bañuelos, perdón? Bueno, me parece nuevamente que lo que plantea la ley Bañuelos es el mismo paradigma médico rehabilitador que ha pervivido nuestra sociedad, es decir, es una ley ya retrógrada, me parece anacrónica, es una ley que plantea, ¿no?, un lenguaje completamente discriminatorio, que crea una vez más un régimen especializado para las personas con discapacidad. Es decir, creo que la lucha de las personas con discapacidad ha sido siempre la inclusión y la igualdad de oportunidades, y a través de esa lucha se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hoy en día lo que nos enfrentamos son a ocurrencias legislativas, ¿no? Como aquel intento de pasar una ley para personas con síndrome de Down, ahora una ley especial de salud mental, que lo que hacen es crear regímenes legales separados, ¿no? Y creo que la batalla y la lucha y el camino está en incluir el tema de la salud mental dentro de la salud física. Es decir, todos sabemos que sin salud mental no hay salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es necesario es una reforma a la Ley General de Salud, no una Ley General de Salud Mental. También nos preocupa que la ley avala violaciones a derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, los internamientos involuntarios o internamientos forzosos, es decir, que una persona sea privada de su libertad en razón de su discapacidad y basada en terribles estigmas, como hemos hablado aquí, sobre la peligrosidad. Es decir, si se considera que la persona representa un peligro, entonces podrá ser internada involuntariamente. Entonces, la ley vuelve, creo, sobre los mismos prejuicios y estereotipos que estamos tratando aquí de combatir, crea, como les decía, este régimen legal separado. Y por otro lado, algo fundamental, es una ley que surge del Senado mismo, que no ha pasado por un proceso de consulta o de parlamento abierto, no se ha escuchado a los usuarios de los servicios de salud mental, no se ha escuchado a las familias, no se ha escuchado a las personas con discapacidad, y en ese sentido nuevamente existe una obligación del Estado mexicano derivada de la Convención en llevar a cabo un proceso de consulta. Entonces, la petición es: estamos de acuerdo en la necesidad de visibilizar el tema de la salud mental, estamos de acuerdo en la necesidad de atenderlo, pero esta ley sigue enfocada en que el atender la salud mental tiene que ser a través, ¿no?, de la hospitalización y teniendo como eje el hospital psiquiátrico, cuando se sabe hoy en día que hay que caminar hacia un modelo de atención incorporado en los servicios de atención primarios con un enfoque comunitario y de derechos humanos. Entonces, me parece que en ese sentido la ley contiene carencias muy preocupantes, y también que en su forma, ¿no?, y en su proceso no ha sabido escuchar realmente a las personas que serían afectadas por una legislación de esta naturaleza. Muchísimas gracias, maestra Diana, por esta aportación y opinión a esta ley. Les agradecemos a nombre del instituto, al magistrado, a la maestra Paula, a la maestra Diana, por sus aportaciones el día de hoy en esta mesa. Todas las preguntas que quedaron pendientes por responderse las haremos llegar vía correo electrónico las respuestas. Les agradecemos a todos a quienes nos acompañaron de manera virtual en el arranque de este encuentro digital de los derechos de las personas con discapacidad. A nombre del instituto les agradecemos su participación y nos vemos en la próxima sesión el próximo martes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.